veces, mm, pues no las toma en cuenta de una manera amplia, por decir justamente por este cariz, o sea, al tomar en cuenta cuál fue su origen y para qué están hechas, nos muestran un discurso parcial, un discurso finalmente muy triunfalista. Podríamos decir también para los que son expertos en fotografía, esa puesta en escena, ¿no? Desde poder hacer los ángulos, porque van justamente también uniformadas, el tipo de personajes que van apareciendo. Sí, sin duda esa es una parte que allí está y nosotros, bueno, pues tenemos que poder hacer un tamiz de esta información. Pero a mí algo que me ha llamado la atención es que si bien estos discursos son para enaltecer instituciones, para hablar de la labor de médicos, para hablar de el alcance que ha habido con un número importante de la población, son muchas las enfermeras que aparecen. Son muchísimas más las que son retratadas en comparación, por ejemplo, con los médicos u otro personal sanitario, como pudieran ser tal vez los laboratoristas o no lo sé, digo, un diverso personal que también estuvo en diversas campañas cuando tenían que salir de los espacios institucionales de la Ciudad de México y más bien generar una serie de campañas. Entonces, bueno, como vemos en varias de las fotografías que son las que yo les estoy mostrando, pues justamente están estas enfermeras en primer lugar y no es una ni dos, sino es un número considerable. Bueno, las enfermeras van a estar trabajando en un sentido sumamente amplio en esta época de tanta efervescencia para reconstruir la nación, para poder apuntalar todas las cuestiones de salud. Entonces va a haber también una serie de campañas que tienen que ver con mejorar la salud de la población en general. Aquí les menciono algunas de ellas. Y las enfermeras son una parte importante de ese personal de salud que está colaborando y ellas van a estar también presentes con otros personajes que son también muy importantes, que son, por ejemplo, los maestros rurales también. Obviamente muchas es una parte también femenina, son maestras. Y por otro lado, la naciente profesión que está en esta época, pero que tiene una importancia cada vez mayor, que van a ser las trabajadoras sociales. Y bueno, ¿cuáles son algunas de esas labores que realizaron estas enfermeras que fueron plasmadas en estas fotografías? Bueno, pues una de las labores que van a tener es dentro de las instalaciones hospitalarias en cuanto a la atención de las mujeres embarazadas que van a tener a sus bebés. Entonces, toda esta cuestión de los cuidados durante el parto y el puerperio y cuidar al recién nacido van a ser fundamentales. Y ellas, si bien los médicos son los que van a tener allí la parte más importante, que es justamente llevar el parto, van a ser ellas quienes están presentes y quienes van a ser las responsables de brindar los consejos a la madre desde cómo bañar a los bebés, cómo alimentarlo, por una parte al seno materno, pero también vemos que son las que llevan una serie de prácticas que se van cada vez volviendo de manera más familiar, como es esta de dar un biberón con leche a un bebé en vez de que estuviera en el seno de su madre. Entonces, bueno, son cuestiones complejas que se fueron generando en esta época, pero es una cuestión de mujeres enseñando a mujeres lo que podemos ver. Y ese vínculo también es importante porque en ese sentido que he mencionado, que no es una cuestión de igualdad, hay un discurso que es tal vez muy sutil, un discurso que fue escrito digamos, con tinta, palabras, pero también lo es justamente en las fotografías. Y aquí vemos, por ejemplo, justamente la figura de el médico hombre, él es el que está en la parte central, está flanqueado por las enfermeras y vamos a tener una mesa que pudiera servir, por así decirlo, como una barrera. Y detrás de esa barrera es donde están las mujeres, en cuanto en este caso madres y sus hijos, y son las que van a estar recibiendo la instrucción. Entonces, en esa relación que a veces no era tan fluida, la idea de pensar que un diálogo entre las propias mujeres era más deseable, pues podría ser algo que favoreció justamente esta participación de las enfermeras. Y bueno, en cuanto a las campañas que ya mencionamos de salud, en este caso yo traigo un ejemplo de las que fueron campañas en favor de la madre y el niño, es decir, sus cuidados, que las mujeres tuvieran a sus hijos en un hospital y no en casa, todas las atenciones de salud que deben tener en los primeros momentos de vida, pues bueno, también fueron fotografiadas en esta parte
que es de acción, de qué es lo que ellas van a ir a repartir. Entonces, por un lado, ponían carteles, repartían folletos, participaron dando charlas y pues aplicando las vacunas, etcétera. Entonces, bueno, aquí en este caso lo que nos están mostrando es justamente en una de estas oficinas de salubridad cómo se les está dotando a las enfermeras de todo el material con el cual tienen que salir. Y entonces hay una serie de lemas en esta época que son muy importantes. Les pongo un par de ejemplos. En el niño está el porvenir de la patria, fue uno muy importante. Y otro que es justamente el que viene en este cartel, aunque aquí no se puede leer bien, es proteger a la niñez es hacer patria. Entonces, son discursos que para este momento fueron sumamente importantes. Y bueno, un lugar que fue, o sea, una institución muy importante que empieza a tener cabida en el año 1922, se robustece en el año 1929 en la Ciudad de México, en la capital, y a partir del año de 1930 se empieza a expandir lentamente por toda la República Mexicana, fueron los centros de higiene infantil, que en términos generales tuvieron dos funciones: atender a las mujeres embarazadas para dar un seguimiento justamente del embarazo y también aconsejarles que fueran al hospital para tener allí su parto, y el cuidado de los niños desde su nacimiento hasta los 2 primeros años de edad. Si bien lo que estamos poniendo son fotografías, a mí me parece interesante mostrarles esta imagen. Es una de las ilustraciones de uno de los folletos de la época justamente de consejos para las madres, que todas las ilustraciones están hechas de esta manera, pero esta me gustó justamente porque nos muestra las tres partes claves de este proceso. La enfermera, aquí ya no tenemos al médico, es solamente la enfermera, nuevamente la distinguimos por el uniforme, ella es la que está llevando el control del niño, lo podemos intuir porque lo que está es en una báscula, por lo tanto lo está pesando, y la madre es la que está representada atrás, una mujer de clases populares que lo podemos ver por esta representación gráfica que hacen de ella, y algo que es importante, este papel y este lápiz con el cual toma notas, ¿no? Entonces, finalmente es esa idea de decir que son las enfermeras las que van a brindar los consejos. Las madres están un paso atrás, las madres son las que tienen que ser instruidas, las que escuchan y las que llevan a cabo justamente los preceptos que les dicen las enfermeras. Entonces, bueno, estos centros de higiene infantil en la vida real, bueno, pues fueron diferentes a esa parte muy ideal que nos pusieron en los folletos, y generalmente las fotografías que tenemos nos muestran centros de higiene llenos de gente, llenos de mujeres con sus niños, no solamente en los 2 primeros años de vida, sino también podemos ver niños un poco más grandes. Y nuevamente, más allá de cómo están estas fotografías tomadas, que si fueron colocadas de cierta manera, es interesante ver la cantidad nuevamente de enfermeras que aparecen, ¿no? Esto es dentro de uno de los centros de higiene infantil, y esta de acá es el afuera del kiosco de Morisco de Santa María la Ribera en Ciudad de México, lo cual nos muestra ese gran impulso que en la salud lo van a llevar estas enfermeras, llevando esos preceptos a esta parte de la población. Otra de las cuestiones en las que ellas van a estar pendientes es que cuando las mujeres ya dejaban de ir a estos centros de higiene infantil a tomar esos preceptos, ellas ya tenían los datos, como hemos visto desde las primeras fotografías. Ellas van tomando todos los datos, entre ellas el domicilio. Y entonces ellas van hasta las casas y literalmente entran hasta la cocina, a los dormitorios, y lo hacen con el fin, pues sí, de observar y tratar de dar consejos para poder mejorar ya no solamente la cuestión de la salud de la madre y del hijo, sino todo el entorno familiar. Y bueno, en este punto es una cuestión álgida que por supuesto hay que estudiar, porque entonces también hay un vínculo muy fuerte y una línea muy delgada entre qué es la labor de las enfermeras en cuanto a ver la salud, a cuánto a ver una parte moral de si las parejas estaban casadas, que cuántos hijos tenían, si el hombre trabajaba en la casa, o sea, el hombre de la casa trabajaba, o sea, palabras de la época. Y bueno, tienen un papel complejo, pero bueno, finalmente es lo que estuvo, y pues sí debieron ser un número importante de personas
las que fueron visitadas literalmente en sus hogares, y la insistencia de las enfermeras, esto no sucedió solo en México, sino en otros países de América Latina, porque pudieran obviamente regresar a, a que todas las cuestiones de salud y asistencia se vieran desde el Estado. Y bueno, no todo fue solamente en las ciudades, también van a tener una parte importante junto con todas las brigadas rurales de salud. Esa parte que, bueno, dependiendo la zona del país a la que fueran, las campañas, o si se fueron sumando a los esfuerzos, por ejemplo, con los que llegaron los jóvenes que empezaron a hacer el servicio social como médicos, los que empezaron a abrir justamente centros de salud en los estados, pues bueno, también debió ser una cuestión compleja, y si bien siempre había tal vez un médico, lo que más había siempre eran enfermeras, estas auxiliares de la salud, como la podemos ver, los podemos ver aquí representadas en esta fotografía que fue tomada en el estado de Guerrero. Y pues bueno, algo que me parece interesante para ir cerrando es que sí sabemos muchas cuestiones generales sobre las enfermeras y su trabajo, pero a diferencia tal vez de los médicos que podemos conocer más de sus trayectorias individuales, no lo es así con el caso de las enfermeras, las podemos ver más bien en conjunto, y por eso hemos estado en esta diapositiva, que ese trabajo arduo, amplio, invisible, entre comillas, porque no son las que están en los reflectores, cobra visibilidad justamente en estas fotografías. Ellas son las que, por así decirlo de manera muy coloquial, roban la cámara en lugar de que sean los médicos. Y pues bueno, aquí ya para concluir, porque pues nuestro tiempo es corto, les traigo unas imágenes más que tienen que ver con esta labor de las enfermeras en diferentes ámbitos. O sea, lo mismo con las madres, con los bebés, haciendo curaciones, cuestiones de alimentación, consejos, cuidados de niños mayores. Eso es algo importante, siempre ellas allí presente. Como les comenté, el uniforme es importante. Y bueno, finalmente la imagen que se está aquí generando es que ellas son finalmente, que tienen un espíritu protector, que en ellas está de manera casi biológica el cuidado, lo cual por supuesto es algo muy debatible en nuestros días, pero es interesante saber cómo es el ángulo desde el cual estas fotografías fueron tomadas en un contexto específico, y bueno, pues sin duda de las cuales hay que seguir explorando. Hay otras fotografías que tienen que ver con enfermeras que, bueno, todavía son mucho más emotivas, pero bueno, consideré que para esta ponencia no eran tan relevantes traérselas, y bueno, pues mostrarles unas cuantas fotografías más de ellas, de las cientos y cientos de fotografías que tenemos sobre esta época. Sí, y pues bueno, yo espero que esto sea de su interés, y pues estaré abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Continuamos con la mesa 5, imágenes en diversos soportes. A continuación tendremos la participación de Julio Romano Obregón, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el título Aproximaciones a la poesía visual en México sobre la dimensión plástica de la palabra. Muchas gracias. Gracias por la mesa, desde luego su tiempo, su asistencia. Una disculpa por la demora en incorporarme a la mesa. Y bueno, voy a empezar un poquito con esta presentación sobre la poesía visual en México. Me voy a ahorrar un poquito esta explicación de qué es la literatura, qué es la poesía. Más o menos es algo que podemos reconocer al momento de la lectura. Incluso justamente desde una perspectiva visual, porque la poesía se escribe en verso, entonces hay una distribución específica del texto en la palabra. El renglón no se corta por cuestiones editoriales, es decir, hasta donde llega el margen, sino que hay una noción métrica, rítmica, de rima que marca cuándo es el fin del verso, y el siguiente renglón empieza con un verso nuevo, aunque digamos haya espacio blanco en la página, ¿no? La poesía, la prosa, el teatro, el ensayo tienen características tanto técnicas como editoriales, digamos, distintas, y visualmente se puede reconocer a la poesía, que se distingue de la prosa, por ejemplo, por el mismo elemento visual, si bien la poesía como género literario pues tiene una serie de características que tienen que ver con su dimensión lingüística. ¿Qué es la imagen poética, no? Siguiente, por favor. Siguiente.
Ok, algunas aproximaciones teóricas a qué es la, gracias, a qué es la imagen en la palabra, las estoy tomando de algunos autores teóricos ensayistas. Susan Sontag, por ejemplo, en su ensayo El mundo de la imagen distingue que la imagen puede tener dos significados, uno con un conjunto de elementos visuales que constituyen propiamente una imagen visual icónica, y que se puede reconocer esencialmente a través del sentido de la vista, pero también existe la noción de imagen en sentido amplio, que es como el conjunto de atributos y características que nosotros percibimos o le damos a un individuo, un organismo, un gobierno, una cultura, un grupo social, etc. Para José Luis Gómez Martínez, ensayista español, la imagen poética propiamente es un conjunto de palabras que nos hacen imaginarnos algo, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacemos algo tan sencillo como decir el vuelo del pez, por ejemplo, la moneda de la noche, ¿no? Entonces tenemos una imagen, esas palabras articulan una imagen, un recurso visual en nuestra cabeza, estimulan la imaginación visual en la cabeza, y eso para José Luis Gómez Martínez es el inicio de la imagen poética o la imagen literaria. Alberto Blanco, poeta, crítico y artista plástico, señala que hay una relación muy cercana, ¿no?, entre la metáfora y la imagen poética. No son lo mismo. Muchas veces las metáforas se apoyan en una imagen, pero no todas las imágenes poéticas son metafóricas. Si yo digo que el trigo está danzando, eso es una metáfora que simultáneamente tiene una imagen. Pero si yo digo que el trigo brilla, me puedo imaginar el color del brillo, perdón, el color del trigo, pero no es necesariamente una metáfora, ¿no?, que me ayude a darle al trigo un atributo que no tiene por sí mismo, ¿no? Johannes Pfeiffer y Michel Butor, más recientemente Michel Butor, señalan también que la imagen poética es algo que no necesariamente, o sea, sí estimula esta imaginación visual, pero no necesariamente representa algo propio de la realidad, ¿no? Y un ejemplo muy clarísimo de esto es, por ejemplo, la poesía surrealista, que nos presenta seres, panoramas, paisajes, etcétera, que podemos identificar o construir mentalmente a través de la palabra, a pesar de que no existen en la realidad. Mismo caso de, por ejemplo, la literatura fantástica, que nos habla de dragones, de sirenas, de hadas, etcétera, seres que no existen en la realidad, pero que nos podemos, demonios, pero que nos los podemos imaginar, ¿no? A través de la construcción verbal, ¿no? Tenemos un par de ejemplos, ¿no?, antes de acercarnos a la poesía mexicana, y los himnos a la noche de Novalis, poeta de inicios del romanticismo, cuando nos habla de la noche, ¿no? Él nos dice: ¿qué ser entre los vivos dotados de sensibilidad? Muchas gracias. ¿Qué ser entre los vivos dotados de sensibilidad ante los cuadros prodigiosos que el espacio le muestra alrededor? No ama la gratísima luz, con sus rayos, sus ondas, sus colores, su omnipresencia dulce a lo largo del día, ¿no? Entonces, cuando habla de el día y cuando lo contrasta justamente con la noche, ¿no?, ¿qué es lo que surge, sin embargo, tan frío y delicioso como un presentimiento debajo del corazón y sorbe el aire blando de la melancolía? Materializa, digamos, ¿no?, algunos elementos que son netamente abstractos. No, lo que hace Novalis y muchos otros poetas, desde luego, es reconstruir la noche a través de una serie de elementos abstractos y concretos, y nos permite, digamos, verla, ¿no?, a través de elementos que se atribuyen a la noche, pero que no son visibles en la noche por sí mismos, ¿no? Que guardas debajo de tu manto, que poderoso e invisible solicita mi alma. Terrible eres tan solo en apariencia, un bálsamo precioso gotea de tu mano, del racimo, de las adormideras. Así define al sueño, por ejemplo, ¿no?, como un bálsamo precioso que gotea de la mano de la noche. Tenemos la imagen, aunque en la realidad eso no es lo que vemos cuando anochece, ¿no? Rosario Castellanos, ¿no? Ya para acercarnos un poco muchas gracias. Rosario Castellanos, para acercarnos a la poesía mexicana, tiene imágenes concretas e imágenes abstractas. Yo vengo de un país de íntimas huertas, una imagen visual clara, realista, y recuerdo los árboles encendidos de trinos.
Este incendio de trinos, ¿no? Es una imagen plástica, pero no es lo que ocurre en la realidad, ¿no? No hay o sea, porque los trinos son auditivos, no son materiales, pues, ¿no? Entonces no pueden provocar un incendio, pero cuando Rosario Castellanos dice árboles encendidos de trinos, asociamos el canto de las aves al poder del fuego, ¿no? Wisława Szymborska tiene una imagen muy fuerte en Encuentro Inesperado, que es un poema sobre un par de amantes que se reencuentran muchos años después, y para hablar de la vejez, del amor apagado por la vejez, habla y dice: nuestros tigres beben leche. Nosotros vemos a los tigres, ¿no?, bebiendo leche, pero se está refiriendo a que ya no hay pasión entre las dos personas que se reencuentran. Nuestros azores van de pie, ¿no? Ya no están volando, ya hay cansancio, hay agotamiento, etcétera. Nuestros tiburones se ahogan en el agua, ¿no? Esas son las imágenes poéticas. Para continuar con la imagen del tigre, gracias, Eduardo Lizalde, ¿no? Gracias. Para continuar con la imagen del tigre, que es como la imagen emblemática de Eduardo Lizalde, ¿no? El tigre en la casa, quizás su poema amoroso más famoso, dice, para definir al amor: eso sí lo recuerdo, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres era el amor, ¿no? Nosotros cuando leemos esto, se nos construye en la cabeza la imagen de un ramo que en vez de flores tiene tigres, que es la imagen poética, pero no se puede entender esto en sentido literal, ¿no?, sino en sentido metafórico. Ramo de tigres era el amor, en donde a la suavidad que se le atribuye normalmente a la tersura de las flores, contrapone la fiereza, la violencia del tigre, que es una serie de características que para Lizalde son más propias del amor o complementarias que la suavidad de la rosa. Esto en cuanto a imagen poética. Cuando estamos hablando de imagen visual, empezamos a hablar de, ¿cómo se llama?, de que las palabras no nada más tienen una dimensión semántica, sino tienen una dimensión visual. Es decir, las podemos leer, las podemos identificar a través del sentido de la vista. A finales del siglo XIX, los poetas franceses, desde Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, empiezan a experimentar justamente con la plasticidad de la palabra, ¿no? Es decir, no solamente tiene un significado semántico, sino también la palabra tiene una posibilidad visual, estética, gráfica. El verso libre, la poesía en prosa, por ejemplo, son elementos en los que empiezan a modificar la distribución en la que normalmente entendíamos a la poesía, digamos, podemos entender como el periodo clásico. Voy a verlo un poquito más adelante. Voy a regresar poco a poco a esto y voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Stéphane Mallarmé es el primero, o uno de los primeros poetas importantes, por lo menos, que propone una lectura o una distribución plástica, digamos, del poema. Lo que hace Mallarmé es aprovechar el blanco de la página como si fuera un lienzo a lo largo del cual se distribuye el poema. Es decir, también hay una posibilidad gráfica, no nada más semántica, en el soporte literario, ¿no?, que es normalmente el libro, ¿no? Entonces, lo que propone el mismo Mallarmé es cuando nosotros, o cuando yo, porque habla en primera persona, porque no es crítico, bueno, sí lo es, pero es del siglo XIX, dice: lo que estos espacios representan, el blanco, el tamaño de las palabras, etcétera, es la jerarquía de lo que yo estoy diciendo y la cadencia que tiene que hacerse conforme se lee, ¿no? Entonces, cuando el poema de Mallarmé dice: jamás, aun si lanzado en circunstancias eternas del fondo de un naufragio, ya sea que el abismo blanco, calmo, furioso, bajo una inclinación se cierra atormentado de una ala, la suya, de antemano recaída por un pal que le impide al azar y el vuelo, y cubriéndolo las nacientes, cortándolo al ras los altos, muy al interior, resuma la sombra hundida en lo profundo por esta vela alternativa hasta adaptar la envergadura, etcétera. Esos espacios en blanco
para Mallarmé son la cadencia, ¿no? Con la que se tendría que ir leyendo el poema, más que es decir, sustituyen y amplían la función de los signos de puntuación, por ejemplo, ¿no? También en la poesía francesa tenemos esta forma, ¿no? En la que, llevando un poquito más al extremo lo que hacía Mallarmé, Guillaume Apollinaire, por ejemplo, desarrolla este tipo de poesía que él llama caligramas, en donde no solamente la poesía, como en el caso de Mallarmé, los blancos no sustituyen, reemplazan, amplían la posibilidad de los signos de puntuación, sino que el texto toma la forma de la imagen poética. Este poema de Apollinaire, Pleuve, traducido como llueve, toma la forma de la lluvia misma de la que habla el poema, ¿no? Esta es la poesía caligramática. En México fue sobre todo los estridentistas, ¿no? Manuel Maples Arce, Quintanilla, Germán Listarzubide y por otro lado José Juan Tablada, quienes trajeron estas innovaciones, ¿no? Poéticas a la literatura mexicana, ¿no? Antes de Tablada, que Tablada es como el referente de la poesía caligramática en México, Luis Quintanilla, que japonizó según él su nombre de esta manera, tiene este caligrama que se llama la pulga, y como podemos ver, las palabras no saltan dentro de la hoja poética como saltaría una pulga, ¿no? La pulga a una amante infiel y tonta, la dedicatoria, ¿no? Son poemas de hace 100 años, ¿no? Están escritos con perspectiva de género, etcétera, ¿no? Va sobre la carne irritada dejando manchas rojas, tras ella salta de sitio en sitio, ráscate pies, muslos detrás, pero si algún día te atreves a picar mi corazón, te aplastaré entre mis dedos, maldita hija de mi sangre, ¿no? Un poco alterado, ¿no? El señor Quintanilla. Estos son los famosos madrigales ideográficos de Tablada, que ya no les dice caligramas, les dice madrigales ideográficos, ¿no? Y entonces lo que hace aquí Tablada es darles al poema pues la forma del texto del que habla. Voy a apoyarme con el material físico porque, como pueden ver, la imagen es muy pequeña y además la caligrafía de Tablada, la manuscrita, pues no es la más clara del mundo, ¿no? Por ejemplo, el puñal dice: tu primera mirada de pasión, tu primera mirada, aún la siento clavada como un puñal dentro del corazón, ¿no? Y entonces tenemos este madrigal ideográfico en donde la imagen representa la imagen poética, ¿no? Que nos propone el texto. Octavio Paz, ¿no? Que está cancelado, ¿no? Y todo eso, pero no por eso vamos a negar los aportes que hizo a la poesía, ¿no? Hizo estos experimentos en los 60, primero publicados en revista en el 68, luego en el libro en el 72, que son los topoemas, ¿no? Que son como poemas topográficos, poemas que generan un lugar en donde combina disposición de palabras, textos, líneas y otros recursos visuales, ¿no? Entonces aquí nos habla de un templo que está siendo reflejado supuestamente por el lago al que da pie y los elementos tierra, agua, fuego, aire se combinan de distintas maneras en el lado que nosotros vemos y en el espejo de agua, ¿no? En el que se refleja el templo. Hizo 5 poemas Octavio Paz, como que encontró cuáles eran los límites de estas posibilidades. Mario Santiago Papasquiaro, que se acerca un poquito a la gráfica, al mural, ¿no? A los letreros que nosotros vemos en las bardas y muy cercano a este mismo lenguaje coloquial, dice: a la poesía que la salve su chingada madre, yo ya me cansé, ¿no? Y lo pone a doble plana, digamos, ¿no? Como los murales en los que vemos cómo se anuncian distintos conciertos o eventos populares, ¿no? Aprovecha la amplitud de la hoja, como en los murales, por ejemplo, se puede aprovechar la amplitud de la barda, ¿no? Más allá de la experimentación, Ulises Carrión, artista plástico, prescinde de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo es un poema si no tiene texto? Bueno, si nosotros vamos acá con el amigo Ronald Johnson, ya porque nos empezamos a preguntar, bueno, ¿esto es poesía? Ronald Johnson dice que sí. Para Ronald Johnson, muy claramente un poema es cualquier texto que se pueda presentar como poema. Entonces, si yo digo que
cualquier cosa que escriba es un poema, tiene que ser recibido como poema. Eso nos entonces plantea también la idea de, bueno, entonces, ¿qué es un texto? Y Humberto Eco, por ejemplo, dice que si algo se puede decodificar, entonces eso es un texto. Y esto se puede decodificar porque esto forma parte de una serie de intervenciones poéticas que hace Ulises Carrión, en donde toma un poema convencional, ¿no? Él toma un poema de Jorge Manrique, que dice, ¿qué se fizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se ficieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que hace Ulises Carrión es que sustituye cada sílaba poética por un guión. Entonces sí hay una lógica de codificación y de decodificación, pero hay que entender cuál es el contexto en función del cual Ulises Carrión está haciendo esto, y lo que conserva es, en algunos casos, los signos de puntuación, las interrogaciones, en otro experimento, las comas, en otro experimento, las sílabas poéticas. Entonces lo que hace Ulises Carrión es deconstruye, no fragmenta los rasgos, las características del poema y nos presenta uno de sus elementos, que en este caso es la sílaba. La métrica. Hikuri de José Vicente Anaya, no, gracias, tengo que aprender a usar esto. Hikuri de José Vicente Anaya, una ensoñación producida por el consumo de peyote, por ejemplo, ¿no? Entonces se entiende que el poema parezca que no tiene mucho sentido, pero hay una serie de temas, motivos recurrentes y una serie de recursos visuales que, como en los topoemas de Octavio Paz, ¿no? Complementan, suponen una circularidad, una plasticidad, una distribución que no se limite a lo lingüístico del poema en la hoja como soporte, ¿no? Este poema de Hikuri de José Vicente Anaya se puede incorporar en la tradición de Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que es onírico, el Segundo Sueño de Bernardo Ortiz de Montellano, que lo escribe durante un acceso de morfina que le dieron cuando estaba internado en el hospital, entonces también tuvo ciertas ensoñaciones, y José Vicente Anaya lo relaciona con el consumo del peyote, ¿no? Esta experimentación. Y más recientemente el Sacros, ¿no? También lo que hace es un poquito retomar la propuesta de Mallarmé, en donde utiliza blancos gramaticales, ¿no? Entonces esos blancos más amplios suponen pausas en la lectura y sustituyen o amplían la función de los signos de puntuación. Alberto Blanco, ¿no? Poeta y artista plástico, también regresa un poco a la idea del caligrama, ¿no? Entonces, en este poema que es Surco, ¿no? Quizá alguno ha de guardar silencio, siembra, alguno ha de llegar a vivir, poco a poco alguno ha de llegar, alguno ha de ver, alguno ha de ser, alguno ha de llegar. Y entonces los blancos, más bien, en vez de las palabras, construyen el surco mismo del que habla el poema, o que sugiere, mejor dicho, el poema, ¿no? Y más recientemente, cuando hablamos de poesía electrónica, pues tenemos este experimento de Carlos Bergen y Enrique García Alcalá, que no son poetas. Uno es programador, otro es artista visual. Entonces hicieron esta arborescencia programada en donde el poema lo hace el usuario. Se puede consultar en la página del Centro Cultural Digital. Y aquí, bueno, me puse yo como coautor porque se trata de que el lector escriba, y lo que escribe el autor se va ramificando y va tomando la forma que deciden los programadores, pero el texto que decide el receptor, que es lector y al mismo tiempo autor. No recuerdo qué es lo que puse, pero tuve que hacerlo para que se pueda mostrar la captura de la pantalla en la imagen. Entonces, estas son, digamos, algunas de las posibilidades de la poesía visual, ¿no? Desde los primeros acercamientos de Mallarmé, ¿no? Que son ampliar los blancos, hasta la intervención total del lector, sin la cual no hay propiamente poema todavía, ¿no? Y pues yo creo que, bueno, un ejemplo también de lo que se puede lograr, Anatol Kotek, poeta y artista plástico austriaco, Tears, y pues esto incorpora muy bien claramente texto y visualidad, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias. Continuamos con la ponencia de Mariana Garone Gravier, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Su ponencia es Imágenes y lenguas originarias, la cultura visual de las ediciones novohispanas en lenguas indígenas, siglo XVI al siglo XIX.
Hola, buenos días. Yo soy Ariadna Gamesoto y soy becaria de la doctora Marina Garone. No se pudo presentar hoy, pero la voy a leer yo. Y bueno, como ya dijeron, el tema son imágenes y lenguas originarias, la cultura visual de las ediciones novohispanas en lenguas indígenas de los siglos XVI al siglo XIX. La ilustración en el libro antiguo. Consideraciones generales. La ilustración y la ornamentación dan un valor adicional al libro antiguo. Son un aspecto indisociable del contenido del texto, su volumen y calidad variará entre épocas y su funcionalidad, y su uso dependerá del género escrito. La imagen puede usarse para adornar el libro o con fines didácticos, ilustrativos, y su localización dentro del texto podrá ser desde la portada hasta el colofón. Las dos técnicas de ilustraciones que se usarán durante el periodo del libro antiguo serán, por orden de aparición, la xilográfica o grabados en madera y la calcográfica o grabado en cine, y la elección entre ambas técnicas dependerá de la importancia y financiamiento de la obra en cuestión. Existen varios temas que se pueden abordar a la hora de estudiar las imágenes en los libros. El origen o el motivo representado, ya que hay que tomar en cuenta que el tema de la imagen de un libro puede provenir de otra fuente para otra producción, la elaboración, importación y copia de grabados, que configuran los circuitos de distribución, administración y uso de imágenes. En esta presentación daremos cuenta de la metodología general que se debe seguir para el estudio de la imagen en el contexto de la edición indígena, así como haremos una primera aproximación cuantitativa y cualitativa del uso de las ilustraciones en las ediciones realizadas entre los siglos XVI y XIX. El origen del material iconográfico. Es importante decir que aunque hubo una gran cantidad de material importado, no todos los grabados presentes en las ediciones de lenguas indígenas lo fueron, ya que algunos de ellos pueden apreciar personajes, temas y tratamientos visuales que nos hablan de la producción local de grabados. Cuando el historiador de arte Justino Fernández describió el tratamiento de la imagen a la manera mexicana, reconocen los grabados con grupos de figuras, una tiesura, una ingenuidad, una expresión que recuerdan a los libros miniados medievales, y destaca la presencia de elementos locales como nopales o jeroglíficos indígenas, como se observa aquí en estas imágenes, que pertenecen al libro de Fray Alonso de Molina, Arte de la Lengua Mexicana, de 1579, y este de Francisco Lorrabaquio, que es el manual para admirar a los santos evangelios en lengua mexicana. Y aquí se observan como los nopales, ¿no? Y el águila que está sobre el nopal. Aunque cada género impreso tiene sus propios requerimientos de imagen, se puede establecer una suerte de relación entre el género del libro y el número y tipo de ilustraciones. En este caso de los libros de las lenguas indígenas que encontramos durante el siglo XVI, el mayor número de imágenes por libro en los géneros doctrinales, que son doctrinas, catecismos, semanarios y devocionarios, que en los libros de géneros lingüísticos, vocabularios y gramáticas. Y aquí tenemos como esta repetición, ¿no? La misma imagen ornamental en este libro de Fray Juan Bautista, La advertencia a los confesores, y aquí abajito esta que es una imagen que tiene dos contextos diferentes, ¿no? También en el Confesionario Mayor de Fray Alonso de Molina. Durante el siglo XVII se equilibrará el uso de imágenes en ambos géneros, pero con una sensible disminución en el número de imágenes en los géneros doctrinales. En ambos casos se hará uso de tres clases de imágenes: A, los grabados con figuras religiosas; B, los grabados heráldicos; y C, las imágenes ornamentales. En los grabados religiosos, las imágenes son de invocación, o sea que la obra se dedica o sale bajo la protección de una virgen, santo o santa en particular. O hace referencia a la orden del autor. En el caso de los grabados heráldicos, usualmente se refiere al patrocinador de la impresión o a un superior o a quien sea que se esté dedicando a la obra. Esta tendencia se mantendrá durante el siglo XVIII y hasta comienzos del siglo XIX. Aquí aparecen, ¿no? Tenemos la invocación con la Virgen María en el Huaytlahuizolca de Luis Lasso de Vega. En este caso tenemos el grabado de una orden religiosa en el Manual para administrar los santos sacramentos de los españoles y naturales de la Nueva España. Y por último, el heráldico, que es aquel que se refiere a la persona que patrocina el texto,
con Diego de Nájera y Yaguas, con la doctrina y enseñanza de la lengua mazahua. Y ahora veremos unas gráficas. En las tablas que aparecen muestran a continuación, presentamos la contabilidad y general de las imágenes para los 86 libros analizados en este trabajo. Como se puede observar, hay una brusca disminución en el empleo de grabados del siglo XVI al siglo XVII y otra disminución, aunque menor, al siglo XVIII. En las gráficas indicaremos el número de grabados en el eje vertical y en el horizontal se representan los años de las ediciones, como se aprecia en la tabla. El uso de imágenes durante el siglo XVI oscila entre obras escasamente ilustradas, de 1 a 2 grabados, hasta otras profusamente ilustradas, como el caso de la doctrina cristiana en lengua zapoteca de Fray Pedro de Feria. La tendencia se mantiene igual durante el siglo XVIII, es decir, en los libros se emplean en promedio de 2 a 3 grabados. Dos imágenes por libro. Y bueno, la relación entre la imagen y el formato de los libros. Normalmente, el formato ofrece mayor espacio para el empleo de grabados es el folio, que está asociado al lujo y prestigio, y por lo tanto se reserva para grandes obras o ediciones importantes. Sin embargo, los formatos más usados en las ediciones de lenguas indígenas fueron el cuarto y el octavo. Podemos dar el siguiente resumen acerca del comportamiento de la proporción de imagen en las páginas de estos libros. En el siglo XVI, en los géneros religiosos, aunque llegamos a encontrar imágenes que cubren casi toda la totalidad del área de impresión, hallamos un gran número de imágenes de tamaño reducido, que ocupan entre un cuarto y un sexto del tamaño de la caja tipográfica. En la composición, a 2 columnas se pueden ubicar o bien en alguna de las columnas o centrada entre ambas, predominantemente en la parte superior de la caja de texto, y los géneros lingüísticos tienen uso escaso de imágenes, ¿no? Aquí aparecen las distintas composiciones que pueden tener estas imágenes, desde cubrir casi la totalidad de la portada hasta encontrarse entre 2 columnas. En los géneros religiosos disminuye notoriamente el número de imágenes y las que se encuentran se mantienen en la proporción anteriormente descrita con la caja tipográfica. La ubicación predominante es la parte media superior de la caja de texto y su acomodo es centrado, salvo los ornamentos que están generalmente ubicados en la sección inferior de la caja de texto para ajustar la forma tipográfica. Los géneros lingüísticos hacen uso escaso de imágenes. Durante los siglos XVIII y principios del siglo XIX se mantiene el comportamiento del siglo XVII, pero disminuye aún más el uso y tamaño de la imagen y se da un desplazamiento de imágenes de categorías descriptivas o ilustrativas a imágenes puramente decorativas u ornamentales. Y observamos la advertencia de los confesores de Juan Bautista, el arte y vocabulario en lengua mamé de Diego y Reynoso, y clara y sucinta exposición del pequeño catecismo Puebla Oficio del Oratorio de San Felipe Neri de 1819, de que es anónimo. Y como podemos ver, son grabados, sobre todo en este último, es muy pequeño y sobre todo ornamentales. La evaluación de qué proporción de la página impresa ocupa nos permite aproximarnos al tema del uso didáctico de las imágenes librescas para la educación religiosa de los indígenas. Es importante tomar en cuenta que el tamaño promedio de las ilustraciones en textos doctrinales del siglo XVI es de 3.5 centímetros de altura, imágenes que solo son reconocibles a una distancia no mayor de 1 metro. Ahora bien, aunque los procedimientos doctrinales variaron con el tiempo, por las informaciones de los cronistas y misioneros, sabemos que durante el siglo XVI no era inusual la prédica y enseñanza a grandes grupos de indios, y precisamente por estas dos razones, el tamaño de la imagen y la dimensión del auditorio, resulta difícil creer que la imagen libresca haya podido cumplir con esa función didáctica en la evangelización, lo cual no niega que hayan servido de fuente para la pintura mural, cuadros o lienzos con fines doctrinales. La localización de la imagen en la estructura formal del libro. Las áreas para la localización de las imágenes en el libro son A, portada,
B, preliminares, C, primera página, D, interior y E, al final del libro. Cuando hablamos de imagen en portada, la mayor parte de los impresos tienen un grabado en la portada y solo algunos forman una composición decorativa. Este tipo de imágenes son escudos y órdenes, imágenes religiosas o marcas de impresor. Frecuentemente estas imágenes van acompañadas con orlas a manera de marco que pueden ser de tacos hilográficos o de elementos tipográficos. Hay que distinguir en las portadas de los frontispicios, ya que ambos están en la parte inicial de las obras, pero pocos libros presentan ambos elementos. Aunque el uso de la imagen de portada será un constante en el libro en lenguas indígenas, se acusará de una sensible disminución en los grabados en esta sección a partir del siglo XVIII. Imagen en preliminares. En Nueva España encontramos grabados religiosos, nobiliarios y decorativos. En la primera página del texto, usualmente estas imágenes tienen un marcado carácter decorativo. Se trata principalmente de cabeceras, a maneras de orlas introductorias al texto, xilográficas, calcográficas o guardas hechas con elementos tipográficos. Estas últimas se presentan a partir del siglo XVII. Las imágenes que se encuentran en el interior del libro pueden separar secciones de contenido o partes de la obra. En el caso de los géneros de textos religiosos, las imágenes en el interior del texto que hemos encontrado se refieren a la vida de Cristo o de los santos, a los pecados capitales, a los sacramentos y otros temas de enseñanza religiosa. Asimismo, encontramos imágenes ornamentales que permiten el ajuste de la composición tipográfica. Por ejemplo, en este libro de Matutino Gilberti, en El tesoro espiritual de la lengua de Michoacán, se encuentra este tema religioso con un grabado sobre los pecados capitales. En medio podemos observar un grabado que sirve para ajustar la composición de la página en un confesionario en lengua miche de Agustín Quintana. Y por último, una letra capital, ¿no? En la primera página de Noticia de la lengua huasteca de Carlos Tapia Centeno. Y bueno, imagen al final o en el colofón. En esta sección es posible encontrar marcas de impresores, grabados religiosos o ornamentos para cerrar la composición tipográfica. Como acá, en el confesionario en lengua mexicana de Juan Bautista, que solamente tenemos esta imagen ornamental, y en el confesionario mayor en lengua mexica de Alonso de Molina. Categorías de la imagen en los libros en lenguas indígenas. Las categorías de imágenes que más abundan en los libros que hemos estudiado son las descriptivas, religiosas, profanas y simbólicas. Desde el primer grupo es posible hallar temas vinculados con la iconografía de Dios, de la Virgen, así como bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, de santos y representaciones litúrgicas. Todos estos motivos están presentes en el siglo XVI. Sin embargo, lo que se mantendrá durante todo el periodo colonial serán predominantemente las representaciones maritas y de los santos. Marianas y de los santos, perdón, o sea, de la Virgen María. Entre las imágenes simbólicas encontramos cruces y monogramas, en particular de la Compañía de Jesús, marcas de impresor, escudos heráldicos y nobiliarios, tanto de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, como de virreyes, obispos, arzobispos y otras personalidades. Las imágenes decorativas que encontramos en mayor número suelen ser las orlas y cabeceras. Los adornos y ornamentos tipográficos se usarán predominantemente a partir del siglo XVII y de forma más abundante durante el siglo XVIII. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones preliminares? El estudio de la imagen tiene un ámbito inexplorado en la edición colonial en lenguas indígenas. Para empezar, el catálogo general de las imágenes de estas ediciones en el que hemos trabajado se revela como elemento de partida indispensable para hacer aproximaciones cuantitativas, certeras y concluyentes. Una herramienta como esa nos permitirá tener conciencia de las incidencias de ciertas imágenes en lenguas específicas, la participación de las imágenes librescas en la construcción de algunas devociones y ver cómo las órdenes religiosas consolidaron sus imaginarios visuales, mediante la contribución de uno de los medios de difusión por excelencia, como fue el libro impreso. Todo lo anterior
nos permitirá conocer la riqueza visual de las ediciones que nos interesan y aproximarnos a su impacto cultural durante la colonia. Por otro lado, los temas de los grabados empleados, como su relación específica e interacción con el texto, merecen un tratamiento detallado que excede los alcances de esta presentación. Sin embargo, podemos decir que no en todos los casos existe una vinculación clara entre ambos elementos de la edición. Perdón. Es decir, se aprecia el uso de imágenes que no tienen relación con el contenido textual. Asimismo, aventuramos que, por el comportamiento observado, la decisión de la inclusión de imágenes, elemento fundamental de la naturaleza material y el resultado estético de los libros, fue en su mayoría decisión de los impresores y no de los autores. Esta interacción entre autores e impresores en cuanto a visualidad del texto se debe explorar en profundidad, ya que sin duda nos proporcionará otras informaciones sobre el trabajo de las imprentas y el cuidado en las ediciones de lenguas indígenas. En cuanto a la naturaleza de las imágenes, analizándolas podremos profundizar en las características de la producción local, así como en la importación de grabados, la interacción que influye sin duda en la conformación de la materialidad del libro novohispano. Finalmente, otro aspecto que se debería atender a futuro es la naturaleza de los textos complementarios de las imágenes, que por lo que hemos podido observar son de naturaleza tanto religiosa como profana. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Pasamos a unos minutos de discusión. Si alguien tiene alguna duda, un comentario. Gracias. Me ha gustado mucho esta mesa porque nos muestra la variedad que tienen las imágenes, ¿no? Podemos ver la imagen poética, podemos ver los grabados, podemos ver las fotografías, pero también de todo lo que nos puede, digamos, informar la imagen, ¿no? Es muy interesante esto de que podamos comprender el cuerpo del luchador a partir de estas fotografías, a partir de los tatuajes, desde la manera en que se autorrepresentan los luchadores, lo mismo que comprender el papel social que estaban jugando las enfermeras en la década de los 40, ¿no? Y eso nos habla de la importancia que tiene la imagen como objeto de estudio. No es tanto una pregunta, sino como un comentario de que yo he aprendido mucho con las presentaciones de cada uno de los participantes de esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, yo tengo una pregunta para la compañera que hizo el trabajo sobre los luchadores. A lo mejor me perdí un poquito, pero no sé si platicaste sobre el uso de aretes, piercings, cosas por el estilo, si forma parte del análisis que haces del cuerpo o solamente fue los tatuajes y quizá algún vestimento o alguna cosa por el estilo. Sí, claro. Bueno, no hablé tanto de estas modificaciones corporales como lo son los piercings porque no es muy común entre los peleadores de MMA utilizar perforaciones o alguna cosa que pueda pues causar una lesión, engancharse o también porque antes de subir a la pelea los peleadores son revisados exhaustivamente por los referees. Incluso se puede ver en peleadores que tienen el cabello largo, lo más normal es que se hagan trenzas, pero incluso eso se les revisa al momento que suben a pelear, porque si las están revisando es porque ya pasó algo en una ocasión. Entonces, incluso un pasador o algo así como lo que pueda traer en el cabello puede ser un arma en determinado momento de la pelea, pues una perforación, una modificación corporal de este estilo podría entonces ser propicia a una herida o a una como arma blanca incluso en algún momento. Entonces, precisamente por eso no son muy comunes esas modificaciones. Además de que no tienen tanta representación simbólica en el cuerpo del combatiente, del peleador, como sí lo tienen los tatuajes o el peinado o alguna situación más estilística.
Yo también tengo una pregunta para la primera ponente. A lo mejor es muy básica. ¿Por qué te interesaste en este tema? Y sobre todo, pensando en lo que dijo el otro ponente, en que estamos viviendo ahorita en un contexto de equidad de género y que justamente presentaste, creo que solamente una imagen de una peleadora. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Por qué te interesó este tema? Gracias. Bueno, yo principalmente estudio temas como la corporalidad, como el ritual, como la violencia, sobre todo porque en América Latina pues es lo que se presenta cada día. Yo soy especialista en América Latina, entonces me intereso más por los temas corporales porque en ellos es donde se refleja o se inscribe más fuertemente algún tipo de mensaje. Todos tenemos cuerpo y todos representamos algo. Especialmente el tema de la corporalidad en tatuajes o en contexto de violencia me interesa por sus narrativas. No es lo mismo una violencia en un contexto deportivo que una violencia más sistematizada como puede ser en las pandillas o contra los enemigos del Estado o en el cuerpo de los prisioneros. Son temas que siento que tienen mucho para dar todavía en el contexto latinoamericano, sobre todo porque mucha gente no les pone tanta atención a las narrativas corporales y estas transmiten muchísimo los mensajes. Ahora, ¿por qué me centré más en este tema en cuanto al enfoque del género masculino? Porque es lo más, digamos, normalizado ver todavía los deportes contundentes en ese sentido. Aunque ya estamos en un enfoque más de igualdad de género, todavía se asocia más el deporte de contacto a los hombres. Entonces, aunque sí hay peleadoras, son muy pocas y no tienen tanta visibilidad como los hombres, más que una un poco más morbosa, podríamos llamarlo así, porque como nosotras estamos relacionadas más a que la feminidad es lo mismo que belleza, que cierto estilo, que ciertos, pues, cánones de género, es poco común todavía que las chicas o las mujeres se quieran arriesgar a participar en un deporte de contacto donde les van a modificar la cara de alguna u otra forma, porque a final de cuentas todos los peleadores terminan con lo que son estas cicatrices de batalla y en los que estuve entrevistando, ahora sí que todos tenían lo que era la nariz deformada, la parte de los pómulos deformada y realmente las mujeres no son tan, ¿cómo les diré? No quieren pasar por esas cosas todavía, ¿verdad? Entonces sí, es más relacionado y más socialmente aceptado en los hombres tener este tipo de marcas. Muchas gracias. Gracias. Felicitar a la mesa. Creo que las 4 ponencias estuvieron excelentes, bien logradas. Y mis 2 comentarios va primero para Ana Laura. Sí, ¿no? Sobre todo cuando el tema de la UFC, que es como ahorita el gran referente, sigue en construcción, ¿no? Porque todavía no está o todavía no pasa por esos filtros como el Consejo Mundial de Box o el de las luchas en cuanto a contención de la brutalidad. Necesita ser brutal para vender. Y el dueño de se me fue el nombre, este pelón de ese, gracias, que también tiene ahora la de Power Slap, ¿no? Que es este juego de dormir a base de cachetadas que estuvo también de una manera muy underground, pero que ya lo hizo vendible, ¿no? Pero este primer ejercicio es comprender efectivamente cómo esa corporalidad debe de venderse, porque no solamente es a través del tatuaje, sino también las marcas registradas que representan a cada uno de estos peleadores. Ahí más bien yo te preguntaría, en el caso latinoamericano, por ejemplo, el del año pasado, donde Lazy Boy hizo sus primeras presentaciones, hubo un evento en donde el 80% de ganadores fue mexicano.
por el famoso tema de septiembre, ¿no? Y decía Lazy Boy, es que yo pensé que no iba a llegar porque estaba rompiendo el contrato o estaba rompiendo el discurso que tenía que vender, porque el otro sí me estaba, y utilizo las palabras de este personaje, pero es que el otro sí me estaba chingando de verdad, ¿no? O sea, sí me estaba dando duro y creí que no llegaba a la narrativa de que iba a ser una noche mexicana. O sea, sí existe todavía este asunto, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si ya has leído a David Le Breton, ¿no? Con el tema del tatuaje y el tema de adiós al cuerpo, en donde son a través de estos ejercicios espectáculo, en donde realmente la corporalidad debe de venderse, ¿no? Debe de alejarse de todo esto, si es hombre, si es mujer, si es mixto, porque también venden esta situación de mixta. Entonces, excelente tu postura. Y de Julio, una preguntota ahí, sobre todo va para Taira, que es un estudiante, es que estoy señalando acá atrás, un estudiante de la maestría en historia, que estábamos ayer precisamente hablando, este tipo de aprovechamiento del espacio en blanco, de la poesía, de la caligrafía. Mencionabas en concreto que era un poco más hacia los años 60, ¿no? Que empieza con todo este aspecto de la lingüística, del estructuralismo. ¿Nos podrías ayudar un poquito más con esas referencias, quizá bibliográficas, algunas ahorita, algunas afuera, pero para ahondar en este expresionismo literario, ¿no? que se da? Pero felicidades. Bueno, desde Aristóteles hasta Terry Eagleton, por ejemplo, tiene muy claro que para que haya crítica literaria, y esto es una forma de crítica literaria, primero tiene que haber literatura, primero tiene que haber creación, algo que tenga que ser analizado, criticado, comentado. Entonces, la experimentación, digamos, en la poesía visual antecede mucho, ¿no? a las aproximaciones teóricas. Entonces, primero Mallarmé, Apollinaire, Tablada, etcétera, hicieron esto y luego se empezó a desarrollar una serie de teorías en ese sentido. La poesía experimental, por ejemplo, o sea, no, la poesía visual es experimental, pero no toda la poesía experimental es visual, puede ser lingüística, ¿no? Como el caso de los dadaístas, de los surrealistas, etcétera, que trabajan con el lenguaje, pero respetan ciertas formas tradicionales del poema. Algunos de los teóricos que consulté, Mesconic, por ejemplo, Ronald Johnson, Ali Calderón en México, incluso señalan un poquito esto, ¿no? ¿Qué podemos entender primero como un poema? El poema, la poesía, como cualquier forma de arte, tiene una serie de normas, una serie de reglas, pero esas reglas no son inflexibles, se pueden romper y conforme esa ruptura se va aceptando, digamos, se van creando entonces nuevas reglas que incluyen cada vez más el panorama de lo poético. Es decir, varios de estos poemas, por ejemplo, no habrían sido entendidos ni aceptados como poemas en el siglo XVII, ¿no? Pero el argumento principal, desde una perspectiva teórica, es un poco, hay dos, digamos, grandes vertientes. Una que es la de Mesconic, que señala que un poema visual no puede prescindir del elemento verbal, lingüístico. Tiene que haber un significado, una carga poética en el lenguaje primero y después se puede experimentar con la forma, con la plasticidad, ¿no? Con el soporte. Pero otros, ¿no? Como el mismo Ulises Carrión, que también desarrolló, que es artista plástico, teórico y poeta, también desarrolló sus propias reflexiones al respecto, señalando que sí se puede prescindir del significado semántico de la palabra y utilizar incluso los signos de puntuación, ¿no? Como elementos de poesía visual, porque hay una relación del lenguaje que retoma justamente lo visual y lo gráfico, aun si se prescinde de lo semántico. Entonces, digamos que hay estas dos grandes corrientes, estas dos visiones, ¿no? Una según la cual, que es la de Mesconic sobre todo, ¿no? Según la cual, para que podamos entender como una composición visual, como un poema visual, primero tiene que haber poesía, es decir, lirismo, ¿no? O un entendimiento lírico que no necesariamente se apegue a la metáfora clásica, porque, insisto, las vanguardias, ¿no? Los estridentistas, el futurismo, el dadaísmo, etcétera, no hacen una poesía lírica como la hacían los poetas del siglo XIX, ¿no? Metáforas, etcétera.
Y otra vertiente es un poquito quizá basada en Humberto Eco, ¿no? Según la cual si hay un componente decodificable, aunque no sea gramatical, podemos entenderlo como poema. Porque lo mismo que dice Ronald Johnson, no es si un texto, si yo agarro esto, por ejemplo, y yo les digo esto es un poema, entonces tiene que ser recibido como poema, ¿no? Son gracias, son perspectivas teóricas que, digamos, tienen dos visiones distintas, ¿no? En torno a cuáles son los límites y los alcances de la poesía visual. Bueno, volviendo a la pregunta al comentario pregunta que me, que me realizaste, pues si te das cuenta, pues esta práctica, porque todavía hay quienes no la pueden definir como un deporte como tal, porque realmente sí es mucha más la brutalidad y el espectáculo que la deportividad, tiene más que ver con la puesta en escena, incluso en la forma en la que pelean ya los contrincantes en el momento. ¿Por qué? Porque es una combinación de varias artes marciales, de varios estilos de pelea, como el box, como el kickboxing, como lima lama, jiu-jitsu, capoeira, todos los deportes o todas las artes marciales que se te ocurran sin armas, por supuesto, pueden estar ahí. Y entre más contundente sea, es más espectacular. De hecho, en las mismas peleas, las sumisiones o los movimientos de lucha en el suelo o cosas de ese estilo no llaman tanto la atención del público como cuando hay golpes o patadas que se ven fuertes, se ven contundentes, y si sacan sangre mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la forma en la que pueden vender el espectáculo. Entonces, por lo mismo, todavía no puede haber una definición más deportiva de este tipo de cuestiones, y además tiene que ver mucho con la ideología del entrenamiento que tenga cada peleador. Eso va a depender mucho de la academia que los esté formando. Aquí en San Luis, por ejemplo, para realizar esta investigación, pues tuve que recurrir a algunas academias donde, pues, no vamos a decir cosas feas de nadie, ¿verdad? Pero muchos me señalaban que hay academias que enseñan más esta parte del espectáculo basado casi en la pelea callejera que una deportividad o un reconocimiento del igual. Como lo que comentabas ahorita de Lazy Boy, pues hay academias que directamente sí se les dice, tú vas a ir a hacer espectáculo, entonces pues te tienes que fregar lo más posible al contrincante para que se vea muy espectacular, para que construyas tu personaje y llames la atención de patrocinadores, llames la atención del público y comiencen a seguirte en redes sociales. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la imagen, entre más impactante es, más se puede vender. Entonces, a la gente no le llama muchas veces tanto la atención esto del misticismo y del respeto al rival y todo lo demás. Y eso es lo que representa, por ejemplo, la UFC. En otras ligas más latinoamericanas como la Lux, ahí sí es más la construcción ¿cómo se llama? Del personaje guerrero, por así decirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa, imágenes en diversos soportes. Tenemos 10 minutos desde el receso y los invitamos a que nos acompañen a las 2:30 con la conferencia magistral del doctor Checa Artazu, quien nos va a hablar de las perspectivas interdisciplinarias en la investigación del neogótico. Muchas gracias.
Bueno, su atención por favor, ya los invitamos a ocupar su asiento, va a dar inicio a la conferencia magistral que va a ser por vía virtual. Entonces, gracias.
Doctor Manuel Checartazu, muchas gracias por acompañarnos y pues le damos la palabra para su conferencia magistral. Adelante. De acuerdo, muy bien, muy bien. Vamos a ver, comparto mi presentación y ustedes me dicen si se ve. También les pediría, por favor, que me vayan indicando el tiempo para que no me pase del tiempo que me han asignado. No sé si la ven a pantalla completa. Presentación, pero no se ve completa. Ok, ok. Eh, ¿Se ve así, pantalla completa? ¿Ahora se ve? Ya está, ya se ve Ok. completa. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias. Ustedes me van diciendo, por favor. Entiendo que tengo 20 minutos, ¿no? Así es, Ok, entonces 20 minutos. muy bien, vamos lo más rápido posible. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de este congreso por la oportunidad de este coloquio, por la oportunidad de, pues, de dar esta plática sobre un tema que yo llevo estudiando desde hace aproximadamente, desde el año 2009 aproximadamente, ¿no? eh, que está en gran medida vinculado pues, a la imagen y, por supuesto, a todo aquello que resulta de analizar imágenes. Y en este caso concreto, un estilo arquitectónico, ya verán, muy presente en México, pero sorprendentemente poco estudiado, poco analizado, ¿no? Muy rápidamente, yo desde el 2009, como les decía, he trabajado este estudio, he analizado esta arquitectura. Yo vengo del mundo de la geografía. Yo lo he encardinado todo esto en un complejo, pues un análisis desde la geografía cultural, que obviamente ha ido derivando y se ha ido acercando a otras disciplinas, la arquitectura, el arte, la religión, ¿sí? Los estudios culturales, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí hay algunas publicaciones que hemos desarrollado. La última está en inglés, de un estudio completo para todo el país de este estilo arquitectónico. Sí, y bueno, verán algún trabajo específico monográfico para Jalisco, por ejemplo, que ganamos el premio Francisco de la Maza, un premio que fue dado precisamente por este carácter de investigación inédita. Ya verán los números y que serán sorprendidos también ustedes de esto, ¿no? Un tema con bastante interés fuera de México, más que en México, también hay que decirlo, ¿no? Y que tiene que ver pues con el análisis de este estilo global, es un estilo global completamente, que entra en todo el mundo a finales realmente a lo largo del 19 y en América Latina pues ya a finales del 19 y primeras décadas del siglo XX claramente, y que se extiende, como repito, por todo el planeta como un fenómeno globalizado. Eh, el estudio de la arquitectura, pues es el resultado, estos estudios, estos análisis, desde la perspectiva de tantos años realizados, pues nos han permitido tener gran cantidad de datos que además nos los aportan, imágenes, visitas in situ, trabajo de campo, por supuesto, mapeos, mapas que hemos realizado, visitas a archivos con el encuentro de documentación escrita, pero también planimetrías, planos, alguna cartografía, la menos, ¿no? Y también pues la visita a archivos fotográficos, a muchos archivos fotográficos distintos, privados, públicos, para componer información, para tener información, ¿no? de esta arquitectura. Eh, Como les decía, es una investigación que combina la geografía, la historia cultural, la antropología, la historia del arte, para el análisis completo de este estilo, ¿no? De este estilo. Eh, hemos desarrollado esta cuestión interdisciplinaria porque limitarnos a una sola disciplina resultaba imposible, probablemente porque yo vengo de la geografía y la geografía es una ciencia de síntesis.
Y por tanto, pues esto, de esto. En este caso, pues el uso de imágenes, de mapas, pues facilita unas lecturas, ¿sí? Y muy, tanto desde el punto de vista patrimonial, donde esta arquitectura es absolutamente una outsider, es una desconocida, pero también lo que a mí más me interesa, los significados sociales, socioculturales, económicos, políticos, artísticos, religiosos, teológicos, que hay alrededor de este estilo arquitectónico, en este caso en México. Así el análisis que se ha hecho pues de distintas perspectivas, la primera, pues nosotros con esta cantidad de datos hemos podido componer una cartografía bastante extensa del país. Yo les pongo aquí solo un plano de los muchos que hemos construido, un mapa de los muchos que hemos construido, y ya les doy un primer dato, ¿no? Que hay 588 ejemplos de edificios en México con elementos de arquitectura neogótica, ya sea construidos completamente, que hay unos 114 aproximadamente, ya sea porque hay elementos exteriores, torres, elementos interiores como altares, cipreses, hornacinas, ya sea porque son edificios civiles, ya sea porque son iglesias de otras confesiones cristianas, protestantes, luteranos, ya sea porque en alguna obra de arquitectura contemporánea o moderna se introducen elementos que nos recuerdan al gótico. Ya, estas son las categorías que nosotros hemos establecido para hacer este análisis, ¿no? En el caso es un estilo presente en las ciudades, pero también en las zonas rurales, especialmente en el mundo de la hacienda, de las haciendas, ¿no? Y esto nos permite, pues, entender o analizar o penetrar, ¿no? Indagar sobre contextos históricos y culturales, micro regionales, micro locales, pero que a la vez se vinculan con procesos sociales, y religiosos de carácter nacional, de carácter nacional. En este sentido, bueno, la perspectiva geográfica es una, pero también hay el uso de fuentes, el uso de la imagen, el uso del archivo, de las fuentes de archivo, como elementos de análisis histórico. Esto es una cosa que muchos de los que hoy han participado en este coloquio pues saben perfectamente. La imagen de archivo permite un análisis o levanta muchas preguntas de un análisis pormenorizado de aquello que se está viendo, pero también la documentación escrita. Y nosotros pues hemos tenido que lidiar, yo a veces diría pelear incluso, con archivos muy complejos en el sentido del acceso, ¿no? Pues los archivos religiosos en general son difícil acceso, los archivos parroquiales, los archivos de las diócesis, de las arquidiócesis, y también buscando información, y esto nos ha permitido buscar información de manera colateral en otros archivos que uno no espera encontrar información religiosa o relacionada con esta arquitectura cuando hablamos de templos religiosos. Caso, por ejemplo, el archivo del Instituto Nacional de Bienes Nacionales y Avalúos, ¿no? Recordando que los bienes eclesiásticos mexicanos están nacionalizados, ¿no? Eh, el archivo nos permite, el análisis de las imágenes de archivo nos permite descubrir cosas como esta que les presento en este plano. Este es un plano, estos son el mismo plano, parecido plano, el mismo plano, de la fachada del templo expiatorio de Guadalajara, uno de los mejores ejemplos de arquitectura neogótica de México. Un templo construido, dedicado a la Eucaristía, pensado para ejercer una confrontación simbólica al liberalismo del Estado mexicano, a la presencia de protestantes en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Y que ha de servir para la expiación de los pecados a través de esa advocación que es la Sagrada Eucaristía. Es un templo que se proyecta a finales del siglo XIX, que tiene tres proyectos que se desarrollan, uno primero, posteriormente uno segundo, de un ingeniero mexicano, de un ingeniero de Guadalajara, Salvador Collado, y un tercer proyecto, donde hay un añadido, que es el proyecto del italiano Adamo Boari, el mismo que construirá el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal en la Ciudad de México. Aquí lo que les quiero enseñar es
un hallazgo a partir de material de archivo, simplemente, más allá de esta historia muy reverde que les he explicado. El plano que ustedes ven, creo que ustedes lo están viendo, el que pone plano ITESO, está en el archivo del ITESO en Guadalajara. El otro plano está en Italia, en Ferrara, en el fondo Boari de la Biblioteca del Comunale de Ferrara. Nosotros consultamos los dos archivos y encontramos lo siguiente. El archivo... a ver, esto no funciona. El archivo mexicano, el archivo en el ITESO, aparece el nombre, la fecha, en la esquina inferior izquierda, el nombre de uno de los proyectistas tachado. Y en el cambio, en el archivo de Ferrara, el mismo plano aparece con los dos nombres de los proyectistas, como debe ser, como era el hecho. Este hecho nos lleva a preguntarnos, primero nos revela la sutileza de los documentos de archivo, lo que nos dicen los documentos de archivo y la explicación de por qué este templo siempre ha sido adjudicado a Adamo Boari y no verdaderamente a quien lo hizo, que es un ingeniero tapatío, Salvador Collado, y simplemente Boari hizo un añadido. Hizo un añadido en ese proyecto. Aquí la diferencia. Habría que viajar a Italia y descubrir esta situación de la cual yo no sé explicar nada más que esto que les estoy diciendo. No sé los motivos de por qué esa omisión, ¿no? Tan clara, ¿no? Una raya negra que borra un nombre, ¿no? También en este estudio hay una dimensión estadística y de catálogo. Me voy a centrar en la estadística, que es muy sencilla y muy rápida, que es a partir de datos de fechas concretas, después establecer, confirmar en todo caso, la cronología de este estilo arquitectónico en México. Un estilo que mayormente pues es un estilo fincado con la Iglesia Católica, pero que tiene también elementos en la arquitectura civil. Claramente es un estilo del porfiriato, y esto ya se sabía, ya se intuía, ya se conocía, pero los datos estadísticos nos lo dicen claramente. Pero nos añaden algunas cosas más. Lo primero es cuándo es sus inicios, cuándo hay inicios de esto, la década de los 50, y luego un parón por las guerras de reforma, los conflictos bélicos en México. Y luego una continuidad sutil después de la Revolución Mexicana, también antes de la Cristiada, y languidece progresivamente, pero también existe a lo largo del siglo XX, ¿sí? Como una anomalía histórica, una anomalía arquitectónica incluso, ¿no? Pero domina claramente esas décadas de los 80, de los 90, del siglo XIX y primera década del siglo XX. ¿Qué más? La dimensión estadística también nos permite, con esas categorías que yo les he establecido, yo establecí esas categorías para este análisis, para poder analizarlo, pues descubrir realmente ahora les presento pues esta gráfica a nivel de México, pero también hay gráficas a nivel local, a nivel estatal, de cómo está la presencia. Entonces lo que descubrimos es que no es un estilo donde se va a construir nuevo mucho. Solo el 20% va a ser completamente un edificio nuevo construido en este estilo. Que va a haber bastantes más de los que creíamos edificios civiles, casonas, chalets, mansiones, hospitales, parianes, portales, etcétera, etcétera, ¿no? Que además es un estilo que sí domina la Iglesia Católica, pero lo domina haciendo refacciones exteriores, interiores, ¿sí? Construyendo torres. Es un estilo que nos está dando la pista, que es un estilo de renovación, de reconfiguración de la presencia de la Iglesia Católica en la sociedad mexicana después de haber sido atacada, haber sido expropiada por las leyes de reforma y iniciar un conflicto, un largo conflicto con el Estado mexicano para mantenerse presente en la sociedad, ¿no? También la estadística nos permite, pues, ver cómo lo vemos en el país, cómo está desarrollado en el país. Entonces, aquí descubrimos que este estilo no es un estilo uniforme en todo el país, sino que tiene unas áreas donde está más presente. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Por qué está tan presente ahí? Esto responde básicamente a un ejercicio de la Iglesia Católica que trocea a partir después de las guerras de reforma, trocea en diócesis más pequeñas, las grandes diócesis coloniales, para ser más efectiva en su cercanía con la gente, para captar más feligresía de la que ya tiene, para tener más seminaristas, más sacerdotes y también eso le lleva a cuidar con más detalle aquellas iglesias, aquellas capillas que estaban
estado ruinoso o estaban en decadencia, fruto de precisamente de largo conflicto, largo periodo conflictivo mexicano de gran parte del siglo XIX, ¿no? Son esos estados donde estas grandes diócesis, la diócesis de Guadalajara se trocea, la diócesis de León, la diócesis de Zamora, la propia diócesis, arquidiócesis de Guadalajara, posteriormente de diócesis de Colima, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a suceder San Luis Potosí, lo mismo va a suceder en Monterrey, la diócesis de Linares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pero aquí la presencia claramente nos dice que estamos en una sola parte del país, no en todo el país, ¿sí? Y con presencia muy baja precisamente en aquellos estados donde hay poca población, pero también en aquellos estados donde hay presencia consolidada de muchas iglesias coloniales de largo aliento, ¿no? Bueno, esto nos lleva a explicar un poquito, contextualizar por qué este estilo eminentemente religioso, católico, ¿a qué responde? Primeramente, es un estilo que nos marca un conflicto, nos está diciendo un conflicto, es el resultado de un conflicto, el conflicto entre el Estado y la Iglesia. El Estado liberal promueve políticas de secularización, restringe la influencia eclesiástica, ¿sí? Y expropia bienes, y el neogótico, la arquitectura neogótica en México se convierte en un elemento de resistencia simbólica de la propia Iglesia Católica frente al Estado. Te voy a construir un nuevo templo en ese estilo que nos recuerda el momento más exitoso de la Iglesia en el mundo medieval, las grandes catedrales, para que siga dándote cuenta que somos importantes en la sociedad, en el Estado mexicano. ¿Sí? La Iglesia utiliza además eso para reafirmar su poder religioso, su poder moral, su presencia modal, su identidad frente con la ornamentación, con los templos, que en algún caso van a ser desmesurados, ¿no? Y por otro lado también, ¿sí? El neogótico está inmerso en ese conflicto, ese conflicto de un símbolo de resistencia, de disputa entre una iglesia conservadora con un Estado liberal. Esto va a permanecer, siempre va a estar presente. Es un estilo de la Iglesia Católica y es un estilo conservador. De alguna manera, la Iglesia lo que pretende es hacer una continuidad colonial, religiosa del mundo colonial, donde tiene una presencia muy notable, a través de esa simbiosis de lo católico en esa nueva arquitectura, en esa nueva arquitectura, construyendo nuevos templos en ese estilo, incluso vinculándose a veces con una idea de reconquista moral, reconquista de lo hispánico, ¿no? De esto. Y vamos a ver que hay corrientes dentro de la Iglesia Católica y dentro de las élites mexicanas que son hispanistas, o sea, piensan que el mundo colonial es el mejor mundo que puede tener el México independiente. ¿Sí? Bueno, también en algunos casos, no en todos, ojo, que este es un ejemplo, no son en todos los casos, sino en algunos casos, el templo se convierte en un símbolo que juega ambiguamente entre la dominación y la pacificación. ¿Sí? ¿De quién? ¿La dominación de quién y la pacificación de quién? Bueno, este caso que les presento es muy evidente, es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cuetzalan, Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Es el conocido popularmente como el templo, la iglesia de los jarritos. ¿Por qué esta iglesia tiene en su torre principal unas cenefas decorativas en el chapitel de la torre principal, del campanario? ¿Por qué tiene unos jarritos de esos que se sirven para tomar café de olla? Bueno, tiene esos jarritos porque es una decoración. Tiene 5 minutos. Sí, voy acabando. Sí, que tiene que ver con el desarrollo de la explotación del cultivo del café en esta zona y con el prócer, el mecenas, que fue alcalde de Cuetzalan, que paga esta construcción, que paga este templo. Hasta aquí es una historia normal, un prócer que paga un templo a la Virgen de Guadalupe, pero hay que recordar que esta zona de México, esta zona de Cuetzalan, estuvo en conflicto armado, una suerte de guerra de guerrillas durante la década de los 50, de los 60, donde la población náhuatl se enfrentaba a la población mestiza por el control de la tierra, por la explotación precisamente a raíz del trabajo en los cultivos de café, y que precisamente esta iglesia se construye en el momento que se pacifica la zona
y se construye como una suerte de acuerdo de pacificación ideológico-religiosa moral, donde se les ofrece a la población nahua en el cementerio, en su cementerio, la presencia de un templo dedicado a una virgen, la Virgen de Guadalupe, que asimila con una deidad femenina mesoamericana, Tonantzin. No es casual, es toda esta construcción relacionada con todo eso. Es decir, la Iglesia usa también para ejercer este tipo de esto. Muy importante para mí, para todo esto, el estudio de estos edificios no es un estudio de arquitectura, sino sencillamente es un estudio de las microhistorias que los dan, que surgen a continuación o que los hacen salir, los levantan, los construyen, ¿no? Con la presencia de múltiples actores sociales que van desde los párrocos, los sacerdotes, los obispos, pero también aquellos que los construyen, la feligresía, visible e invisible, y también de aquellos a veces que los construyen diseñándolos, arquitectos, ingenieros y, muy importante, todos aquellos maestros de obras, alarifes, ebanistas, vitraleros, artesanos, canteros, que participan en la obra y de los cuales, pues este tipo de ejercicios los descubre a la historia porque están desconocidos, ¿no? Yo no sé si tengo más tiempo para explicar este caso. Si en todo No, caso, no, perdón, ¿quieren lo dejo aquí? a las 3. Muy Entonces bien, ya tenemos que redondear y la sesión de preguntas. muy bien, pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Checartazu, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por esta presentación. Realmente es notable cómo la interdisciplina puede dar resultados muy precisos, muy amplios, que permiten comprender no solamente la imagen misma, sino la vida social. Eh, eh, Hablas en tu conferencia acerca de cómo esto está reflejando una política de la iglesia. Me gustaría que lo precisaras más, dado que no tuviste tiempo de terminar tu caso, cómo es que esto se está dando. Muchas gracias. Ok, ok, ok. ¿Contesto o espero otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, pues muy bueno. A ver, obviamente, a ver, yo concluyo esto, yo hago llego a esta conclusión a partir precisamente del análisis de varios casos, o de bastantes casos, ¿no? De bastantes casos, donde encontramos esa misma respuesta confrontativa al Estado mexicano. Es decir, esto lo encontramos en los documentos de archivo, donde se nos dice, por ejemplo, pongo el caso del Templo Expiatorio de Guadalajara, ¿no? El Cabildo Catedralicio se reúne, quiere construir un gran templo dirigido o pensado para la feligresía como expiatorio de pecados, y lo construimos para combatir todos los males que el Estado liberal ha causado a la Iglesia Católica. Lo dicen explícitamente. Ese es un caso muy evidente. Hay también otros casos donde es más sutil, esta explicación es más sutil, ¿sí? Dicen las afectaciones que ha tenido la Iglesia, las malas leyes que ha sufrido la Iglesia, ¿no? Y hay multitud de casos donde esto se expone, se dice de alguna manera. Es muy claro, también tengo que decirlo, que es muy claro en los templos nuevos, cuando se hacen templos nuevos. Y sobre todo templos grandes, mayores, ¿no? Hay muy pocos templos grandes en México, unos 6 o 7, pero también hay muchas parroquias nuevas y todas tienen esta idea. Y además esto se asocia con la advocación. ¿Qué advocación se va a usar? No son las típicas advocaciones, sino son vocaciones de pérdida, de pedida de perdón. ¿Sí? Una Eucaristía, Sagrada Eucaristía, el Sagrado Corazón de Jesús es muy evidente, muy mayoritaria, como elemento que el cuerpo de Cristo va a dar el perdón a la sociedad
de esos males que ha provocado el Estado mexicano. Esto se dice también explícitamente. Hay un discurso muy claro sobre esto, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, pues yo concluyo, si no, no le encontraría más que la explicación de que es una moda, no le encontraría explicación a los grandes esfuerzos que se hacen, ¿no? A los grandes esfuerzos que se hacen económicos para construir todos estos edificios, ¿no? No tendría sentido. Y es un patrón, además, tengo que añadir que lo vamos a encontrar, yo diría, en todo el planeta, en todo el mundo. ¿Sí? Hay esta discusión en estos momentos, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Chequia, por ejemplo, la encontramos también en Costa Rica, en Argentina. ¿Sí? Encontramos estas mismas discusiones en distintos momentos e incluso hay un punto más que en México no se da, pero en países anglosajones el conflicto, el aspecto conflictivo de la presencia de las iglesias anglicanas y las iglesias católicas, ¿no? Esto se ve muy bien en Australia, en Estados Unidos, ¿no? Con la presencia de estos templos. Es decir, se busca la espectacularidad del gótico medieval en el siglo XIX y en el siglo XX, pues precisamente para convertirlo en un símbolo de presencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues le agradecemos, doctor Martín. Pues con esto damos cierre a la sesión de hoy. Muchísimas gracias y los esperamos para la sesión de mañana. Entonces,